historia se remonta al siglo XV, finales del siglo XV, cuando un canónigo de Coria, el canónigo Cabezalbo, perteneciente a un linaje de corta familia, hidalga aquí de Cáceres, decide construir justamente la capilla para entierro suyo y de su familia. No hay que olvidar que la frase enterrarse en sagrado se debe a que todos los entierros se hacían los pudientes dentro de las iglesias parroquiales y los menos pudientes en los alrededores, en el cementerio parroquial. En 1464 se funda en esta iglesia la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia. Para incentivar justamente la devoción, pues en épocas pasadas, pues lo que se hacían era obtener bulas y perdones, es decir, bulas que se publicaban delante de las capillas donde, concedidas por el Papa, donde con ciertos tipos de condiciones pues adquirían redención de días de purgatorio, etcétera, 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 ¿no? Toda esta historia. Entonces, para que no surja esa duda de que la bula pertenecía a la familia de los Cabezalbos, se firma la Cofradía de la Misericordia, firma en 1525 un concierto con los herederos del canónigo Cabezalbo, donde se deja bien claro que la capilla es de la familia, mientras que la bula era propiedad de la cofradía. Así va a permanecer como capilla de Nuestra Señora de la Misericordia hasta que llega la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Hacia 1599 emigra a Indias un parroquiano de Santiago que se llamaba Juan Vivas, o Juan Rodríguez de Sanabria, que también era hidalgo, pero toda esta serie de hidalgos pobres pues se diferenciaban muy poquito del común, de los pecheros, y tenía de oficio curtidor. Es una época en la que la población ha aumentado mucho en Cáceres, hay poco trabajo y la mayoría de ellos van a emigrar a Indias. Juan Vivas emigra a México en 1599 y muere muy pronto, en 1605. Sin embargo, en México le había ido bastante bien y había logrado pues cierto desahogo económico, hasta el punto de que cuando testa en 1605 va a dejar bastantes mandas tanto a los parientes suyos como a las cofradías e imágenes de su devoción, y entre ellas a la Virgen de la Misericordia, que le va a dejar 400 reales. La Semana Santa entonces se componía durante casi un siglo, más de 70 años, únicamente a cargo de la Cofradía de la Veracruz, que era la procesión justamente de la sangre. Hay una disidencia entre la Cofradía de la Veracruz hacia 1550, que se escinde y surge otra cofradía, la Cofradía de la Pasión, pero bueno, muy pronto se vuelven a reunificar y entonces la procesión de los disciplinantes es la única que había en la Semana Santa, hasta que el obispo don Pedro García de Galarza manda fundar la Cofradía del Santo Entierro, con la ceremonia, el descendimiento, etc. Y en 1609, el obispo de Coria, don Pedro García de Galarza, quizás aprovechando esta manda, pues ve la oportunidad para que en Cáceres se establezca el tercer tipo de entonces de procesión de Semana Santa, que era la procesión de los nazarenos, y manda hacer una imagen de Jesús de Nazareno. Es muy coincidente, es muy significativo que justamente en ese momento en que llega la manda de los 400 reales de Indias desde México de Juan Vivas, se contrate a un escultor que se le paga 300 reales justamente por la imagen de Jesús Nazareno. El 8 de marzo de 1609, en muy poquito tiempo, la imagen estaba hecha, con lo cual quiere decir que ya todo estaba hablado y todo tratado. Cuando llega la licencia del obispo, se sale inmediatamente en Semana Santa con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero ahora titular sigue siendo la Cofradía de la Misericordia. Entonces, en la Semana Santa de 1609 sale por primera vez la imagen de Jesús Nazareno y también la imagen de Nuestra Señora de la Misericordia. Para el año siguiente se encarga a un artista cacereño, Francisco Hernández Mostazo, que había sido un colaborador de Berruguete en el trabajo del asentamiento y del retablo de la imagen del retablo mayor de aquí de Santiago, la imagen de la Verónica. Entonces, automáticamente en la capilla de los Cabezalbos se van a rendir culto a las tres imágenes, de la misma manera que podemos ver. La escena tiene que ser muy parecida a la que actualmente
podemos contemplar en la iglesia de Sierra de Fuentes, en un retablo donde está la Virgen Dolorosa, Jesús Nazareno y la imagen de la Verónica. Y justamente la cuarta imagen que va a sacar en procesión también es la de la Magdalena, cuyo altar se situaba donde está ahora Nuestra Señora del Sagrario, la imagen de la Magdalena. La devoción, poco a poco, la devoción a Jesús Nazareno va a ser bastante lenta, sobre todo los testamentos y los encargos de misas que se hacen. Se ve que va progresivamente, pero tarda mucho. Y sobre todo en el siglo XVIII, cuando va a tomar gran auge. Podemos verlo como en los protocolos, sobre todo en los testamentos, las últimas disposiciones, como poco a poco muchísimas personas van mandándose enterrar con el hábito de Jesús Nazareno. Piden también, en los casos de enfermedades, pues cordones, túnicas, es decir, de prendas que hayan estado en contacto con Jesús Nazareno, para de esta manera, bueno, pues impetrar la curación. En 1757 hay un sacerdote, don Pablo Rollo Mediavilla, que era oriundo del Casar, que intenta establecer en esta capilla una especie de panteón familiar. Incluso trata con la cofradía. Lo raro es que yo no sé por qué no trata con la familia Cabezalbo. Ya se había dispersado bastante. Hay un tópico que se repite mucho, y es un error bastante extendido, que esta capilla pertenecía a los condes Cabezalbo. Es decir, los condes Cabezalbo, Conde era una familia cacereña que se llamaba Conde, que eran escribanos, Fernando Conde y toda su familia, que enlazan con los Cabezalbo, que eran muchos de ellos hidalgos, pero que también eran escribanos. Entonces son los dos apellidos de dos familias, Conde y Cabezalbo. No es que tuvieran un título nobiliario, sino que son Conde y Cabezalbo, dos familias, ¿no?, completamente distintas. No pide permiso a la familia, intenta justamente en esta parte, en la parte del Evangelio, hacer un panteón familiar. No llega a hacerlo, él se sepulta en el suelo, su sobrino también se sepulta en el suelo, pero al final no, porque una parte de las mandas que él deja para la construcción, el obispo siempre dispone, manda que con ellos se paguen, con la mitad de la manda que había dejado, que eran 1.100 reales, que se paguen los 500 reales que costó el hacer el cancel a Pedro Barrés, que es el cuñado de Simón Benito Bosollo, el carpintero. En estos años, entonces, de mediados del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, va a adquirir un gran auge. Y también debido en parte a que en 1765 se nombra camarero a Simón Benito Bosollo. Él llevaba ya varios años, era sacerdote, llevaba varios años vistiendo a la imagen de Jesús Nazareno, y es el momento en que él quiere dar un gran esplendor. Y además se nota mucho la mano de Bosollo por todos los sitios donde ha pasado, tanto por los archivos de documentos de familias y de las asociaciones y parroquias de Cáceres, como de las cofradías por donde las que pasó, la de la montaña, la que escribe la historia, la del niño de la circuncisión, donde él también trae esas varas de plata que se conservan en el museo de la Concatedral, y en Jesús Nazareno también va a hacer una serie de renovación en el ajuar y en los enseres de Jesús Nazareno. Va a encargar la cruz de plata y carey en Sevilla a Juan Ignacio de Balbuena, esta presea tan importante que porta Jesús Nazareno en todas las procesiones de Semana Santa. En 1780 todavía andaban en pleitos porque no la terminaban, ya saben que los artistas muchas veces tardan en hacerla, y al final, bueno, la tenemos aquí, la cruz de plata de Carey. Hay pocos nazarenos, incluso en Sevilla hay muy pocos, 2 o 3, que llevan este tipo de cruces. Una de ellas, el de las Penas de San Vicente, que la compró en Écija, y otra es el Nazareno de la O, que la hace un tal Domingo de Balbuena sobre 1754, que podría ser algún hermano o el padre de este Juan Ignacio de Balbuena, que hace la cruz de plata y carey de Jesús Nazareno. Muchas veces se dice que Pedro Barrés es el autor, pero Pedro Barrés era un carpintero oriundo de Alcántara, y que no tenía, ni aquí había manera ni forma en Cáceres de trabajar el carey, no lo había. Es decir, es justamente en toda esta zona de Sevilla, de Cádiz, por donde entra de las Indias, y los que estaban más acostumbrados a trabajarlo. Entonces, y encarga también la tarjeta que saca todos los años en la procesión en Nazareno, con la imagen de Jesús Nazareno y la Virgen de la Misericordia, muy parecida a la del niño de la circuncisión, que la encargaron en Salamanca, y
la túnica del siglo XVIII de Jesús Nazareno, que hasta hace muy pocos años la está sacando en procesión y que es también una de las grandes joyas, puesto que no se conservan muchas túnicas de imágenes de estos a finales del siglo XVIII. Pero la gran revolución va a ser que el culto y el fomento a la devoción de Jesús Nazareno va a ser tan grande que la antigua capilla, cuyo perímetro era justamente el que tenemos ahora, no cabían todos los fieles que venían, y entonces la cofradía, contando ya con dinero, de una parte con la venta de las vacas que le había dejado el cura Mediavilla y con los alcances de las cuentas de los mayordomos, deciden hacer un camarín. El 8 de marzo de 1784, los alarifes locales Andrés Gallardo y Jerónimo Montero presentan el presupuesto de la nueva obra, que son 10.000 y pico de reales. Y además piden licencia al obispado, entonces estaba la sede vacante, al provisor de la diócesis, de que no se saque a subasta, en almohada, puesto que en esta época, como en tantas aquí en Cáceres, desgraciadamente, había muy poco trabajo y todos cada vez que había una obra rivalizaban a ver quién daba el presupuesto más bajo, con lo cual había una baja temeraria, las obras se venían abajo o al final resultaban mucho más caras, puesto que tenían que inyectarle mucho más dinero. Las obras empiezan el 11 de junio de 1784 y terminan el 15 de julio de 1786. 2 años van a durar las obras justamente del camarín. En ella, pues con el dinero de los fieles, con el dinero que tenían y además con el trabajo de muchos devotos que vienen a colaborar con la obra y con un petitorio que se hace por la localidad, como era costumbre, cada vez que había que hacer alguna obra importante, se salía pidiendo dinero por las calles, se hacía un listado con los devotos, con la gente que iba dando dinero, se concluye la obra. Hasta tal punto se recauda, si la obra costaba 10.000 y pico de reales, al final se recaudaron casi 17.000 reales, con lo cual pudieron hacer algunas mejoras, como fue todo un zócalo de azulejos, que desgraciadamente tampoco se ha conservado, y la reja de palo que iba a cerrar la capilla. Esa reja de palo va a ser sustituida en el siglo XIX por una reja de hierro y se vende a la parroquia de San Juan, donde actualmente está en el baptisterio. La obra se hace pues en el estilo de la época, una obra barroca, con cúpula, con un cupulín, una linterna, y sobre todo lo que era interesante era la decoración. Estamos hablando de 1786, todavía reinaba Carlos III en España, y Carlos III había sido con anterioridad rey de Nápoles y el que había iniciado justamente las excavaciones de Pompeya. Entonces, en esa época se va a poner en boga la pintura en la decoración de los palacios y los interiores, lo que se llamaba el estilo pompeyano. Y con ese estilo se va a decorar la capilla de Jesús Nazareno. En las 4 pechinas van a ir 4 escenas, 4 cuadros con escenas de la Pasión. Yo recuerdo todavía una de ellas, que era la oración del huerto, las otras ya pues, no la recuerdo, y va a quedar constituida justamente la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno. Por esa época debe datar también más o menos también la mesa de Jesús, sobre todo porque bueno, en otras cofradías existentes, la primera documentación es de 1812, pero bueno, que es con anterioridad, con bastante anterioridad, y también la festividad de Jesús Nazareno, es decir, la festividad de la exaltación de la cruz. La antigua fiesta de la cofradía era la fiesta del 8 de diciembre, de la Inmaculada Concepción, que celebraba Nuestra Señora de la Misericordia, pero poco a poco ya vemos como en este siglo XVIII, la segunda mitad sobre todo, se ha ido desplazando la devoción original hacia la de nuestro Padre Jesús Nazareno, hasta el punto de que la cofradía ya se titula de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia, la que había sido tradicional cofradía de la Misericordia. Vienen los años de la Guerra de la Independencia, vienen años bastante malos con las desamortizaciones, sobre todo en 1820 en el Trienio Liberal, con Godoy anteriormente, en 1798, es la primera desamortización donde las cofradías le quitan muchísimos bienes, sobre todo bienes muebles, las propiedades de las casas que tenían. Justamente durante muchos siglos pues habían adquirido o rentas de censo con el dinero que les sobraba o habían comprado casas que daban en alquiler
para de esa manera contar siempre con una renta para poder atender a todos los gastos normales de la cofradía. Entonces, en el siglo XIX y con las desamortizaciones de Mendizábal, pues todo el patrimonio de las cofradías se vende al mejor postor y las cofradías quedan en una situación realmente penosas. Van a ser a partir de ese momento en que mayordomos, sobre todo los párrocos de Santiago, los que se van a encargar de continuar la devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno. En 1860, como era tal la devoción ya de los cazareños, se decide que los cultos por no caber en la capilla, en el camarín, que los cultos de la fiesta principal de la novena se trasladen al altar mayor, donde se vienen celebrando desde entonces, al igual que a partir de 1940 también el besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno. La capilla desaparece con las últimas reformas de Santiago. En 1925, cuando lo coge la cofradía Julián Murillo, tiene un nuevo auge. La vieja imagen de Nuestra Señora de la Misericordia había quedado relegada, olvidada, en un segundo plano, hasta el punto de que ha desaparecido la imagen. Se sacaba por entonces, completando el desfile procesional, la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, que en 1913 había traído don Santiago Gaspar, que fue párroco de aquí de Santiago, luego fue párroco de San Mateo y un gran enamorado de la Semana Santa. Y en 1927 don Julián Murillo trae la imagen de Nuestra Señora de la Misericordia, la actual, y justamente al lado pues se le hace una capilla independiente. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno queda solo aquí en su capilla, y en 1950, cuando después de las obras de consolidación de Santiago, que estuvo a punto de venirse abajo, pues se hacen algunas mejoras y sobre todo la escalera la doble escalera que tenía la capilla, que hemos conocido las personas mayores y que la hemos frecuentado, hasta que en 1978 las nuevas obras de restauración deciden los arquitectos y la Bellas Artes que era un pegote, y deciden completamente pues arrasarla. En 1900, después de la Semana Santa, en 1979, la capilla se tira al camarín, se deja otra especie de capilla un poco más amplia, que luego también la retiran, hasta lo que es actualmente la capilla de Jesús, la que conocemos hoy en día, que no tiene absolutamente nada que ver con la majestad con la que estaba la imagen expuesta en el antiguo camarín. Fue una pena, yo creo que, en mi opinión, fue una decisión completamente desacertada y errónea el que se suprimiera el camarín de nuestro Padre Jesús Nazareno. Todas las iglesias no están construidas en la misma época y todas tienen añadidas de épocas anteriores, y la capilla de Jesús, sobre todo, era un exponente del barroco tardío y, sobre todo, en cuanto a decoración, yo creo que en Extremadura, por lo menos en edificios religiosos que yo recuerde, creo que era la única que presentaba este tipo de decoración pompeyana. Solamente por eso habría valido la pena que se hubiese conservado. La capilla contó con un retablo barroco de Juan Bravo. Juan Bravo es un autor brocense que trabaja aquí en Cáceres, y algunas de sus obras se conservan, como que es el retablo de la capilla del Vaquero, justamente, y también el retablo de la capilla de los Aldana en el convento de San Pablo de Cáceres. Este retablo es sustituido en el siglo XVIII por devoción de Rollo Mediavilla, del cura Rollo Mediavilla, y se vende a la ermita de Santo Vito, que lo tienen allí hasta la invasión francesa. Luego se hace encargan un retablo donde están las dos imágenes titulares, Jesús Nazareno y la Virgen de la Misericordia, pero este también duró pocos años, duró muy poquitos años, este retablo. No sabemos tampoco dónde hay. De las piezas, la reja actual es de 1950, que sustituye a la otra reja de hierro del mediados del siglo XIX. Esta es un poco a imitación al estilo de la reja de la capilla mayor. Algunos otros elementos pues andan dispersos y conserva la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Cuando se hace la reja de palo, en 1786, se remata con una cruz de plata que regala Jerónimo Quesada.
esta cruz de plata tiene justamente la inscripción, la regaló Jerónimo Quesada para la verja única y exclusivamente para la verja de la capilla de Jesús Nazareno, y tiene soldadas 2 imágenes antiguas también del siglo XVIII de Nuestra Señora de la Montaña. Estuvo algún tiempo aquí expuesta, estuvo por la Casa de Hermandad. Yo la rescaté, la llevaba un platero cacereño, Monroy, para que la reparara, y estuvo durante algunos años expuesto donde ahora mismo está el Cristo del Cristo de los Milagros, que estuvo ahí expuesta y ahora la tienen recogida en la Casa de Hermandad. El manifestador también que tuvo, moderno, y alguna serie de elementos, bueno, pues andan. Al mismo tiempo que se derribó el Camarín de Jesús, se derribó también la capilla de Nuestra Señora de la Misericordia, que era bastante moderna, sin apenas estilo, imitando un poco el gótico, pero bastante moderna, y lo que han rescatado ahora era la reja que coronaba la capilla, ponía Nuestra Señora de la Misericordia.